Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es nuestro contenido de hoy. A pesar de que nació con parálisis cerebral, domina 8 idiomas y creó su propia empresa. No hay nada imposible. Incertidumbre y desconfianza en la población por infraestructuras y edificaciones del Estado. Hay un estado de pánico colectivo en el país por los descuidos. Yasmín Reynoso no pierde la fe en encontrar quien pueda donarle un riñón. Y a veces me imagino qué sería de ella sin mí, porque una niña. El drama de más de 300 familias que viven debajo del puente de la 17. Esto y mucho más en Zona 5 con Laura Castellanos. Todo esto y mucho más esta noche en Zona 5 a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a nuestra primera historia. Conoceremos a continuación a José Luis Matos Figueroa, quien lamentablemente nació con parálisis cerebral. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que haya podido dominar 8 idiomas y recientemente publicó su libro El éxito a través de los idiomas, demostrando que cuando hay fuerza de voluntad no hay límites. La historia la tiene a continuación nuestra compañera Rami Portorreal. Yo puedo hablar 8 idiomas. I speak English, ich spreche Deutsch, 8 años, je parle un petit français. Curiosidad, voluntad, resiliencia. Con estas cualidades se describe el escritor, empresario y políglota José Luis Matos Figueroa, de 40 años. No hay nada imposible. Lo imposible es lo que no está en la imaginación. Con tiempo y sacrificio, todo es posible. Con valentía narra su testimonio de vida que trasciende con los años y por sus logros alcanzados gana fama y admiración. Esto pese a que José Luis, de acuerdo a la ciencia médica, estaba destinado a morir. Los médicos me dijeron a mí cuando nació, dijo una doctora, que enséñaselo por si acaso. Cuando él estuvo interno, cuando él tiene 1 año, en pediatría de especialidades, su papá llegó un momento de la noche que nosotros nos agarramos de la mano. Y el papá me dijo, se va. Pero el otro día amaneció derechito por ahí. Y el papá dije, mira, ese muchacho tiene un valor. Milagros Figueroa cuenta cómo el mayor de sus 3 hijos sobrevivió a todo pronóstico, aunque con las secuelas propias de la parálisis cerebral que padece. Le dimos terapia del habla, pero fueron muy pocas. Porque como tú dices, por la misma escasez. La vida es como un círculo. Nada es fácil al principio. La silla de ruedas y su expresión interrumpida no le detuvieron. Se embarcó en la búsqueda continua del conocimiento y desde muy joven mostró interés por aprender varios idiomas. Teníamos un vecino que se llamaba Logan, que vino aquí para el Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Él hablaba un español machucano y me interesó el inglés. Comencé enseñándole algunas palabras, inclusive las más cercanas, las más atractivas. Estudió inglés, japonés, alemán, ruso, mandarín, francés y hasta latín. Y al principio en la casa. Y fui en los diferentes institutos de la capital. Muchas de las personas creen que hablar un idioma rápido, pero toma años. Recuerdo que él me decía, estoy aprendiendo ruso, pero cuando una persona de las condiciones de José Luis te habla algo así, uno lo encuentra como algo muy atrevido. Y aunque no le decía nunca nada negativo, lo animaba, pero uno piensa, bueno, esta persona tiene problemas.
Cercano a José Luis está el pastor Raúl Aquino, con quien desarrolla largas conversaciones. Entre los idiomas que domina, sus favoritos son el inglés. At the beginning, everything is difficult, but we al principio todo es difícil, pero con curiosidad y paciencia todo es posible. El japonés. Watashi no kodomo no toki totemo tanoshi desu. Mi niñez fue muy feliz, no hubo bullying. Y el ruso. Mia gabaru paruskia, mia rabota. José Luis no tiene límites. En el año 2016 creó su propia empresa donde brinda servicios de traducciones e interpretaciones. También tiene sus propios equipos para interpretación simultánea. La suerte no existe. La suerte es donde chocan el conocimiento y la casualidad. Yo soy el que les recibe los documentos cuando se van a traducir una acta, se la envío. Realmente es una persona que tiene muchas virtudes. Es un apasionado de la lectura que decidió plasmar su trayectoria de vida. Cuenta anécdotas y refranes en su primer libro titulado El éxito a través de los idiomas. Habla de muchos personajes históricos que también me ayudaron. Hay una frase que digo de un filósofo alemán que se llama Ludwig Wittgenstein, que dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo creo que el mayor aporte que hace el libro es que aún con las dificultades que tiene como ser humano, si te mentaliza para lograrlo, puede lograrlo. La gente se queda sorprendida, la gente se queda admirada. Yo sí pudiera decir que pudiera las personas valorar más lo que es una persona como José Luis, que no respeta fronteras, no respeta límites. José Luis quiere dejar un legado en su natal provincia de Azua. Se dedica junto a Raúl a impartir charlas con un mensaje de motivación a los jóvenes. Lo que pasa es que la juventud cree que todo es fácil y quieren todo rápido. Principalmente los que están terminando el bachillerato, cómo tomar decisiones, cómo planificar sus estudios, no basado en las apetencias, en las ambiciones, sino basado en sus fortalezas. Por los méritos de José Luis, es considerado como un orgullo para su familia y para allegados. Esa es la etiqueta familiar, ¿no? Es donde cada quien se siente representado. Su coraje, su determinación, que es algo encomiable, son casos, si no único, especial. José Luis tiene pendiente retomar la universidad. Por sus conocimientos de idiomas, sueña en convertirse en embajador. Las personas tienen que tener curiosidad. El que no tiene curiosidad no aprende. Sin dudas es una historia conmovedora, pero sobre todo de inspiración, que con persistencia traza José Luis Matos Figuereo, un soñador que cada día demuestra que los límites no existen si el objetivo es claro. Sencillamente admirable esta fuerza de voluntad de José Luis. Le auguramos muchos más éxitos, sobre todo ahora que se encuentra escribiendo su segundo libro. Desde aquí un abrazo fuerte para él. Y de esta forma, señores, vamos a una primera pausa, pero no toquen su control porque al regreso ruegan al gobierno cumplir promesa de reubicarlos. Peligro, infraestructuras carecen de mantenimiento adecuado. Una joven madre enfrenta una dura batalla por su vida.
Graba y abusa sexualmente de cientos de niños y es arrestado. Más al regreso, en Zona 5. Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. En nuestra siguiente historia vamos a ver cómo los acontecimientos de los últimos días, en particular el derrumbe del techo del Jet Set, así como otras tragedias de los últimos años, han incrementado los niveles de preocupación e incertidumbre de parte de la población dominicana, en particular en lo que tiene que ver con algunas infraestructuras públicas que ya desde hace tiempo se viene denunciando que tienen una situación de deterioro. Nuestro compañero Juan Nina analiza el tema y nos cuenta a continuación. Las tragedias que en los últimos años han acontecido en el país y que han enlutado a la República Dominicana ha creado un estado de pánico, de incertidumbre y desconfianza en la población, en especial en las infraestructuras y edificaciones del Estado. Un temor colectivo que hasta el momento los ciudadanos no logran superar. La población entera siente temor porque es que hay una serie de edificios ya antiguos que no han sido sometidos a ningún tipo de revisión y todos corren el riesgo de colapsar. Un hecho que alarmó a la población y que dejó evidenciado la falta de supervisión del gobierno y los controles de seguridad fue la explosión de la fábrica de plásticos Poliplas en Villas Agrícolas en el Distrito Nacional, donde según las autoridades, 8 empleados de la fábrica murieron. Aún quedan las escuelas de aquel funesto día, donde perdieron la vida 9 personas tras el derrumbe de un muro del paso desnivel ubicado en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, también por falta de mantenimiento. Sino que las personas tienen que darse cuenta, por ejemplo, de que si notan cualquier anomalía, cualquier grieta que pueda presentarse en las edificaciones donde usualmente están, pues eso debe llamar la atención. Otro caso que estremeció al país fue el 14 de agosto del 2023, donde aproximadamente 40 personas perdieron la vida en una explosión ocurrida en la provincia San Cristóbal. Aún el pueblo está de luto y no asimila esta catástrofe ocurrida en la discoteca Jet Set, donde hasta el momento perdieron la vida 232 personas. Este hecho es considerado como la mayor tragedia en el país. Por lo que se aprecia fue la falla, se evidencia, o sea, como ocurrió por aparente una sobrecarga. Digo aparenta porque se está ahora mismo en el proceso de peritaje, de revisión, y en todo eso va a salir la razón principal que provocó ese colapso. A raíz de este suceso salieron a relucir en videos colgados en las redes sociales denunciando las pésimas condiciones que se encuentran varias edificaciones del estado. La denuncia que acaparó la atención de los medios fue las condiciones del puente Francisco de Rosario Sánchez o de la 17. Lo que se ve es lo que está ocurriendo, de que es un problema de falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si han visto algunos de los videos, se nota en algunos casos incluso vegetación dentro de los mismos elementos estructurales. Puente, si estamos bajo el puente, nos puede caer cosas también encima. ¿Y qué ustedes quieren que nosotros hagamos? No podemos, no aguantamos más, no aguantamos. Ese baño me lo desbarataron. Mire ese puente, mire eso ahí. Entonces ellos están agarrando esto aquí, mire, conmigo aquí adentro. Conmigo aquí adentro. Mire ese lado ahí que me queda arriba. Ese que me queda arriba, que ese me está cayendo también. Mire cómo está ese.
Este medio de tránsito, inaugurado en 1974, es una de las principales vías vehicular entre el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este. El mismo presenta óxido, agujeros, parches y desprendimiento de tornillos. Otra edificación que es responsabilidad del gobierno darle mantenimiento y que está a punto del colapso es el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Desde el año 2021 hay un informe de una firma de ingenieros que dice los problemas estructurales que tiene el edificio de la Corte de Apelación. Eso es público, es visible, el gran deterioro y la caída de materiales de construcción desde los techos. O sea que en estos días había una audiencia y se cayó una así y hubo un abogado que por un poco sale corriendo. O sea, hay un estado de pánico colectivo en el país por los descuidos de las instituciones a no darle seguimiento y supervisión a los edificios. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que hagan una remodelación a este edificio. A pesar que tiene muchísimo tiempo, hay un personal bastante extendido y es muy viejo el edificio. El deterioro estructural del antiguo edificio ha obligado al Consejo del Poder Judicial a iniciar el traslado progresivo de los tribunales de cortes penales y civiles, así como los servicios judiciales y administrativos, a otras instalaciones más seguras. En otro extremo, en total abandono, está el paso a desnivel del kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde se pueden observar las pésimas condiciones que se presentan en la estructura debido a la falta de mantenimiento. Lo que sucede ahí es que la mayoría de estos camiones que van, o estos vehículos de carga que van a descargar a la tienda que menciona, pues dan la vuelta por ahí. ¿Qué sucede? Que a medida que han ido haciendo arreglos a la vía, no han hecho el trabajo correcto, en el sentido de que primero hay que remover todo el asfalto que tiene y hacer el arreglo y posteriormente poner una nueva capa. Lo que han hecho es capa sobre capa. La pasada semana, en su encuentro con la prensa, el presidente de la República, Luis Abinader, al ser cuestionado sobre la supervisión de las infraestructuras, dijo lo siguiente. El ONESVIE se creó y estamos trabajando para el tema de las obras públicas y las infraestructuras públicas y hemos evitado muchas situaciones en los últimos años, pero es especialmente para las infraestructuras públicas. Hay un vacío que varios ingenieros, comunicadores han mencionado sobre la supervisión obligatoria. Recientemente, la dirección de la escuela Amado Haro, ubicado en la comunidad El Naranjal, en la provincia Barahona, decidió suspender la jornada de tanda extendida y pasar a la modalidad ordinaria. Esto por el peligro que representaba el estado del techo de una de sus edificaciones. Otro plantel escolar que en múltiples ocasiones ha sido denunciado es el Carmela Rodríguez, ubicado en Sánchez, en Samaná, donde los estudiantes fueron desalojados por sus malas condiciones. O sea, hay un estado de pánico colectivo en el país por los descuidos. Aunque algunos entienden que esto sería poner candado después que les roban, la realidad es que esa labor de supervisión de parte del Estado tiene que ser ejercida e implementada con muchísimo mayor energía. Hay una serie de regulaciones que, si bien son perfectibles, permiten hacer esa labor al Estado, a los ayuntamientos y sin ningún tipo de dificultad a varias instituciones que son competentes para ese tema. Ojalá que se tomen las medidas del lugar y no tengamos que ver otra tragedia de esta dimensión a raíz de negligencia en la supervisión de estas estructuras. Y de esta forma, señores, pausamos nuevamente, pero cuando regresemos en Zona 5, ruegan al gobierno cumplir promesa de reubicarlos. Peligro, infraestructuras carecen de mantenimiento adecuado. Una joven madre enfrenta una dura batalla por su vida.
Graba y abusa sexualmente de cientos de niños y es arrestado. Más al regreso, en Zona 5. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. En La Ceiba, en Bonao, una joven madre se encuentra luchando por su vida. Lamentablemente sufre las consecuencias de la diabetes y sin embargo no pierde la esperanza de poder recibir un trasplante de riñón que mejore sus condiciones de salud. Nuestra compañera Gilmeiris de la Cruz nos tiene la historia a continuación. En esta humilde vivienda de madera, el tiempo se detiene en cada bolsa de diálisis que mantiene latente la esperanza de Yasmín Reynoso, una joven madre de 26 años de edad que lucha por seguir viviendo. Yo empecé a hincharme, estaba así, hinchar. Entonces la tía me dijo que Yasmín, tienes que ir al médico a revisar los análisis. Allí van a tener que dializarte. Según relata, fue a los 15 años cuando comenzaron las señales de diabetes, una enfermedad que nunca imaginó que desencadenaría una serie de complicaciones que con el tiempo se ha convertido en una verdadera pesadilla para su vida. Yo un día venía de la escuela a pie, era lejos, para allá arriba, lejos, y venía del liceo por la pista, y empecé a sentirme mal, sofocar. Los huesos empezaron a dolerme y empecé como a gritar de dolor. Con voz entrecortada, describe el proceso de diálisis peritoneal que realiza por sí misma. En un cuarto destinado únicamente para el tratamiento, cambia las bolsas del líquido con el que limpia su organismo, esto como parte de una rutina diaria que se ha convertido en parte esencial de su vida. Todos los días y duro hasta 20 horas dializándome. 20, 21. ¿Y si no te dializas? No me dializo, me pongo mala, me hincho. La salud de Yasmín cada día se torna más delicada, lo que ha creado dificultades que ponen mayor riesgo a su vida. La doctora no me quería internar, pero me dijo, Yasmín, tienes que internarte porque tú te puedes hasta morir de eso, de la peritonitis. Y duré 4 días interna. Ella muchas veces se ha puesto en unas condiciones que comienza a convulsionar, o sea, a botar cosas por la boca, se pone nerviosa, hasta muchas veces se ha puesto, o sea, dura del cuerpo. El cuerpo se le ha puesto frío. Se necesita mucho apoyo, por ejemplo, económicamente, porque conlleva muchos gastos, porque ella tiene que tomar mucho medicamento, aparte para la presión, también para la diabetes y también por las diálisis, que también se viaja mensual para Santiago. La doctora Elizabeth Ubiera, diabetóloga y nutricionista, explica cómo afecta la diabetes tipo 1 al funcionamiento de los riñones a largo plazo. Ya a partir de los 5 años empiezan a haber cambios en el riñón, tanto su funcionamiento como su tamaño empieza a cambiar. Y esto va íntimamente relacionado al control de la diabetes. Es su hija de tan solo 6 años de edad, su mayor motivación, quien le ayuda a sacar fuerzas para aguantar el duro proceso de la enfermedad. Yo a veces me quiero rendir, pero como tengo una niña de 6 años, yo digo, ¿qué sería de ella sin mí? No puedo rendirme porque es una niña pequeña y a veces me imagino, ¿qué sería de ella sin mí? Porque es una niña. Que se fortalezca, por ejemplo, en Dios y que yo sé que ella es fuerte. Porque ella ha pasado muchas barreras y muchos momentos fuertes que si hubiera sido yo no tuviera la fuerza, o sea, para soportar todo eso y que ella puede, ella es fuerte, ella es una guerrera, dentro de ella hay una leona. Si el paciente presenta una hiperglicemia constante, un azúcar elevada constantemente, esto va a conllevar a daño renal. Empieza por una lesión y luego termina en una insuficiencia renal que amerita diálisis constantes, puede ser hemodiálisis o hasta un trasplante renal. Una vez se puso mal ahí, la tuvimos que sacar allá afuera y de ahí donde la prima de ella la llevamos ahí estaba ya revolteada y era el azúcar que la tenía
matarla. Según datos recientes emitidos por la Federación Internacional de la Salud, indica que para el año 2050, 1 de cada 8 adultos, aproximadamente 853 millones, vivirá con diabetes, lo que supone un aumento del 46%. El paciente diabético constantemente debe hacerse sus chequeos. Se recomienda que por lo menos 3 veces en el año, cada 3 meses, se haga una evaluación de la función renal. Que por favor que me ayuden. Yo soy una persona muy pobre, a veces no tengo ni para los medicamentos. Mi casa está cayendo. Y necesito una habitación para yo dializarme, porque la que tengo prestada mientras tanto, que hasta fuera de aquí. A veces tengo que salir de madrugada a dializarme. Si alguien está dispuesto a brindar alguna ayuda, puede comunicarse a los teléfonos 809-283-1830 o 849-383-273. Esperemos que Yasmín no solamente pueda recibir los tratamientos que tanto necesita, sino que también pueda conseguir el trasplante de riñón. De esta forma, señores, vamos a una nueva pausa, pero al regreso, en Zona 5. Ruegan al gobierno cumplir promesa de reubicarlos. Padre y su hijo son asesinados. Les diremos dónde. Con profondo dolore debo anunciare la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Y damos seguimiento al fallecimiento del Papa Francisco. Ya volvemos con Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Esto es Zona 5. A continuación vamos con nuestro bloque internacional. En la primera historia vamos a ver el caso de un padre y un hijo quienes fueron asesinados luego de haber sido citados en una montaña en los Estados Unidos. Lo vemos en nuestro bloque internacional. Ana Luisa Hernández se derrumba dolorida al ver la fotografía de su esposo y su hijo colgadas en la pared. Cuando logró recuperarse, nos narró que su tragedia comenzó la mañana del martes 25 de febrero, cuando su esposo, Juan Bautista Silva, recibió una llamada telefónica. Negra, fíjate que me llamaron, me dice del Ministerio Público de IFS, me dice que tengo que llevar unas pruebas. Le digo yo, ¿y cuándo voy a ir a tomar las pruebas? Pienso ir el miércoles, me dice, mañana no, me dice. Según relata, su esposo salió de la casa acompañado por Juan Antonio, uno de sus 6 hijos, quien había heredado el amor de su padre por la naturaleza. Por esta razón, era conocido en la región como un ferviente ambientalista, defensor del bosque y del agua ante cualquier amenaza. Si él oía algún motosierra, él se iba a ver a dónde era. A ver si estaban cortando palos verdes, pero si cuando era leña seca, pues no. Ahí les decía, corten lo seco, menos lo verde. Lo que nadie imaginó es que aquella llamada sería en realidad un oscuro presagio de muerte. Ese día, unos sujetos se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio Público, citándolo a esta montaña para que les mostrara las pruebas de la devastación del bosque. Pero esta vez no regresó. Porque nosotros teníamos la esperanza que el día siguiente iba a ser mejor y que los íbamos a encontrar a quedar secuestrados, pero no fue así. Ante su desaparición, tanto su familia como los habitantes de la comunidad se unieron en su búsqueda. Tardaron 1 día y medio en encontrarlos entre estas montañas. Aquí estamos. Volver al lugar en el que encontró a su padre y a su hermano. Crea que para mí este momento no es fácil. No es fácil estar aquí enseñándole a usted que ahí estaba mi padre, porque créalo que me siento bien indignado. Indignación y dolor porque su mundo se desmoronó de golpe cuando uno de los pobladores gritó que los habían encontrado. Los encontramos solo de las piernas para abajo, a mi papá. Y la cabeza que estaba rodado, que solo la cabeza que se había rodado del cuerpo un poquito más abajo donde estaban las piernas. A mi hermano lo encontramos descapitado, sin cabeza. Y hasta el sol de hoy no sabemos nada de los restos del cuerpo. Según supieron, antes de ser desmembrados, Juan Bautista y Juan Antonio fueron asesinados a disparos. De Antonio llevaba 2 disparos, uno en cada pierna, llevaba 2 disparos. Encontramos la gorra también de Antonio, que la encontramos allá,
que según mire la gorra, llevaba un disparo en la cabeza, en la gorra. Y me siento orgulloso y contento y espero que todos nosotros... El profundo amor que Juan Silva Bautista sentía por el bosque lo llevó a denunciar lo que ocurría ante el Ministerio Público. Sin embargo, hoy es su propio asesinato el que se encuentra bajo investigación. Se han tomado declaraciones, se han decomisado algunos teléfonos, algunos vehículos, testimonios de la comunidad y otros elementos probatorios que el Ministerio Público tiene para cuando ya se concluya la investigación se pueda presentar un requerimiento fiscal. El Ministerio Público también nos confirmó que Juan Bautista ya había interpuesto una denuncia en contra de varias personas y que su muerte está relacionada con la defensa que hacía del bosque. Una pasión que le costó la vida. Juan Bautista y Juan Antonio fueron sepultados en Protección, una aldea del departamento de Comayagua, en medio de la consternación y el horror que provoca la forma tan cruel en que fallecieron, y con la promesa que este hijo le hizo a su padre. Cuando yo tuve en la cabeza de mi papá, así en mis manos, y yo lo único que le dije así en mi mente, le dije: viejo, créeme que no voy a descansar mientras no se haga justicia con la ley. Eso fue lo que yo dije. Una historia lamentable, y pasamos a ver la situación que se ha vivido en Colombia a propósito de que por gestiones de la Interpol fue arrestado un individuo que está siendo acusado de grabar y abusar sexualmente de cientos de niños en ese país. Lo vemos en nuestro bloque internacional. Las tropas avanzan con sigilo. Adentro, Manuel Enrique Arenas, de 42 años, alias El Duende, buscado en 5 continentes, porque según las autoridades grabó a cientos de niños, mientras eran abusados sexualmente por él y por otros pedófilos, que sometían a las criaturas a terribles vejámenes. Luego, traficó con sus imágenes y las intercambió. Delitos: pornografía con menores, actos abusivos con menor de 14 años y utilización ilícita de redes de comunicación. La policía revisó la casa. Encontró en anaqueles y carteras la evidencia que comenzó a procesar en el mismo lugar. Son más de 70,000 videos con niños y niñas menores de 10 años. Teléfonos celulares, computadores de escritorio y portátiles, discos duros. El Duende cayó gracias a una alerta emitida por la Interpol Francia, ratificada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, en las que identificaban material audiovisual relacionado con abusos de menores en la base de datos internacional conocida como ICSE, que se emplea para rastrear a pedófilos en todo el mundo. El Centro Cibernético Policial recibe mediante el Centro de Cibercrimen de Europol una serie de evidencia digital. Pero lo más aterrador fue el hallazgo de estos muñecos y peluches, que al parecer son trofeos de algunas de las violaciones cometidas por él. La policía busca ADN en los juguetes y está protegiendo la escena del crimen. La zona del crimen, el lugar de los hechos, ese escenario es para nosotros un altar. Nosotros conocemos que ese momento es de vital importancia para alcanzar el máximo porcentaje de resultados en la investigación. Según las autoridades, el Duende le ofrecía a sus víctimas caramelos, dinero, simplemente comida para hacer de las suyas. El daño es irreparable. Lo que uno ve con tristeza es que un niño que es víctima de violencia sexual, si no recibe un tratamiento adecuado en el 30% de los casos, es decir, de cada 100 niños víctimas, 30 serán agresores sexuales en su edad adulta. El rostro del criminal fue cubierto para cuidar al límite el proceso judicial, que no solo se adelanta en Colombia, sino en otros países en donde esperan capturar a los compradores de la pornografía. Afortunadamente el individuo ya fue arrestado, y con esta historia, señores, vamos a una última pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Ruegan al gobierno cumplir promesa de reubicarlos. Y fieles de todo el mundo se despiden del Papa Francisco. Ya volvemos con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5 y vamos a continuación a pasar a nuestra zona especial, donde vamos a ver la situación que viven más de 300 familias que por décadas han tenido sus viviendas debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el Puente de la 17. Las dificultades de esta estructura son un riesgo para todas estas familias, pero en adición estamos hablando de que viven a orillas del río Ozama en medio de todo tipo de problemas sanitarios y precariedades. Veamos la historia a continuación con nuestro compañero Juan Nina. Yo tengo aquí ya 35 años, pasando por todas, porque hasta el ciclón Jordan me halló aquí. Y pasando trabajo aquí abajo de este puente. ¡Esperamos arriba que se pueda nosotros un día! Son cientos de historias con un mismo denominador: pobreza, incertidumbre y una esperanza que se desvanece con el olvido de las autoridades, pero con un solo grito. Yo quiero saber qué es lo que van a hacer con nosotros, qué es lo que van a hacer. Sáquennos de aquí, que no podemos estar aquí. Descender por estos escalones, adentrarse por pequeños callejones, reflejan la realidad humana que golpea a familias que sobreviven a la buena de Dios. El río se metía por ahí, por esa puerta. Como que era por ahí que el río venía, que no era por aquí a la izquierda. No, que el río venía bajando de los escalones para acá. Tanto Hipólito Ramírez como Hortensia Martínez Solís tienen más de 2 décadas viviendo en estas condiciones y desafiando el peligro. Yo tengo aproximadamente como 40 años y pico, tengo yo, sin mentirle. Y uno de los inquilinos más viejos por aquí que nunca lo han desalojado soy yo. ¿Ve? Después otra gente que diga que den desalojado a uno en Bute, que ellos desalojaron por otro sitio. Las más de 300 familias amontonadas en la ribera del río Ozama o de dicho puente, mismo que les sirve a muchas viviendas como techo, vienen rogándole al gobierno ser desalojadas. Que nos desalojen de aquí, que como sabemos que este puente es un peligro, nada más lo que vienen a censar y ya tú sabes, y que por ahí que nos vemos que tal día y nunca se ve ese día. Luis Abinader tiene que auxiliarnos a nosotros aquí, tanto por el río como el puente. Esperamos en Dios que haga algo por nosotros. Manolo de la Cruz es otro que pernota en Los Mina Viejo en el municipio Santo Domingo Este por aproximadamente 50 años, expuesto a las torrenciales aguas del río Ozama y al otro extremo la amenaza del deteriorado puente Francisco del Rosario Sánchez que amenaza con aplastarlo, pero mantienen la fe y la esperanza de ser trasladados a un lugar digno. Ya mi casa la censaron, gracias al Señor, todas las que hay aquí están censadas, con un propósito de que nos iban a desalojar lo más rápido. Desalojo que para estas familias humildes ha sido una eternidad. Estamos todos aquí censados, puede ver la numeración, están todas numeradas, pero eso es algo que uno ni sabe eso, si se da o no se da, o qué sé yo. Ellos vienen y uno les facilita se la pone, esto queremos su nombre, su dato. Ambrosio Reyes es otro residente que por más de 32 años le ha tocado sobrevivir en medio de las heces fecales, hedor y agua insalubre. Yo me atrevo a decirte que yo estoy bien aquí. Si desalojan me voy, si no desalojan también estoy bien. Pues ya aquí estoy acostumbrado. El correr inocente y descalzo de los niños que se pasean por la contaminada calle
no perciben el mal que los acecha. Además, el desprendimiento de pedazos de metales de dicho puente. Señor presidente, tómenos en cuenta, a la gente pobre, tómenos en cuenta, nosotros infelices, que si este puente no cae encima, ustedes se van a hacer bien. ¿Por qué se van a hacer bien? Porque van a descansar de nosotros. Esto no es delito lo que le están haciendo a este puente, esto no es delito. Otro mal que golpea a estas familias es el cúmulo de basura, animales muertos y hedor nauseabundo procedente del acuífero. Estas humildes familias ruegan al gobierno cumplir cuanto antes su promesa de desalojo y establecerlo en un lugar digno para vivir. Realmente condiciones inhumanas son las que tienen muchas de las personas que viven en esta zona, y no solamente está el riesgo terrible respecto a las condiciones del puente, sino que sencillamente se tornan condiciones invivibles desde el punto de vista sanitario. Ojalá que el gobierno cumpla con esta promesa y estas 300 familias puedan ser reubicadas. Y como parte final de nuestra entrega, vamos a dar seguimiento al fallecimiento del Papa Francisco en medio del dolor que manifiesta toda la comunidad católica en todo el mundo, pero también del reconocimiento a su trayectoria a propósito de su entierro en este mismo sábado. El Papa Francisco, como ustedes saben, era un papa mariano y visitó precisamente esta basílica 126 veces en 12 años de pontificado. La primera vez lo hizo el 14 de marzo de 2023, al día siguiente de su elección como el sucesor de Pedro, y la última vez la realizó el pasado 12 de abril en vísperas de la Semana Santa. En la tumba del Papa Francisco no estará ninguna de las capillas de la Basílica de Santa María la Mayor, estará más bien en el nicho de la nave lateral de la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, cerca del altar de San Francisco, por lo que el lugar le parecía realmente perfecto al pontífice. Otro detalle, la tumba es de piedra de Liguria, Italia, que es la tierra de sus abuelos por parte de madre, y solo llevará la inscripción de su nombre Francisco y una reproducción de la cruz pectoral que solía llevar ampliada de tamaño. El servicio fúnebre como tal se realiza en privado. Esta procesión se extendió durante unas 2,5 millas y duró aproximadamente unos 30 minutos a través de varias calles de Roma y pasando por puntos claves, entre ellos la Porta del Perugino, el Coliseo, que acoge la tradicional celebración del Vía Crucis del Viernes Santo, el Altar de la Patria y la Plaza Venecia. Todo transcurre en orden, siguiendo también el itinerario que se había marcado y bajo un amplio despliegue de seguridad. Como puedes ver, algunas personas aprovecharon su habitación o su apartamento para ser testigos de que es un momento histórico. No se veía una procesión como tal en los últimos siglos, porque la mayoría de las veces los papas pues eran sepultados dentro de Ciudad del Vaticano, y esta sería una de las pocas veces cuando no se realiza de esta forma, siguiendo los deseos del Papa Francisco, quien lo especificó de esta forma en su testamento. Manifestaciones de dolor y de reconocimiento al primer papa latinoamericano, el Papa Francisco, luego de su fallecimiento, y ya veremos cómo será el proceso de selección del próximo papa en los siguientes días. Vamos, señores, de esta forma a despedir esta entrega. Gracias por haber estado con nosotros. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Gracias por la sintonía. Yo me despido. Soy Laura Castellanos. Nos vemos el próximo sábado. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro.